Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor. En esta ocasión les traigo un video sobre una pandemia que mató a miles de personas en Inglaterra durante los recurrentes rebrotes de los siglos XV y XVI. La enfermedad denominada como sudor inglés llegó en 5 oleadas y persiguió a la Inglaterra Tudor durante 70 años antes de desaparecer. La enfermedad sigue siendo uno de los grandes misterios de la medicina. La rapidez con la que comenzó esta enfermedad, que hizo que las víctimas estuvieran literalmente bien hoy y muertas mañana, y su implacablemente alta tasa de mortalidad le dieron a la enfermedad del sudor el mismo aura de terror que le damos al ébola hoy. La peste negra de finales del siglo XIV mató a más personas, al igual que la gran pandemia de gripe a principios del siglo XX, pero la enfermedad que azotó a la Inglaterra de los Tudor fue igual de aterradora. Si bien la ciencia ahora comprende la peste, solo tenemos especulaciones para explicar la enfermedad del sudor. Los relatos contemporáneos describen una enfermedad que comenzaba con una sensación general de que algo no estaba bien, una extraña premonición de horror inminente, seguida por la aparición de un violento dolor de cabeza, escalofríos parecidos a la gripe y dolor en las extremidades. Esto iba sucedido por una fiebre rabiosa complicada por irregularidades en el pulso y palpitaciones cardíacas. La muerte a menudo parecía ocurrir simplemente debido a la deshidratación y el agotamiento. Como dijo un comentarista, un nuevo tipo de enfermedad vino a través de toda la región, que era tan dolorosa y aguda, que nunca antes de ese tiempo se había oído hablar de algo similar. La enfermedad del sudor apareció por primera vez en la época en que nació Thomas Cromwell, más tarde primer ministro de Enrique VIII, al final de las guerras dinásticas de las Rosas, y ha habido cierto debate sobre la posibilidad de que llegara con el ejército invasor del primer rey Tudor, Enrique VII, en 1485. Cuando desapareció en 1551, la epidemia había causado 5 brotes devastadores. Para los observadores al otro lado del canal, cuyos países aparentemente habían permanecido milagrosamente intactos, aunque un brote posterior se extendió a Calais, esta enfermedad era llamada el sudor anglicus, o el sudor inglés. Durante la era Tudor y las primeras épocas del tiempo de Isabel I, el mero rumor de la enfermedad del sudor en cierta localidad era suficiente para provocar un éxodo de aquellos que podían permitirse el lujo de irse de allí. Thomas Le Forestier, un médico francés radicado originalmente en Inglaterra, escribió sobre la enfermedad de 1485 después de su regreso a Francia, brindando información sobre su aparición e impacto durante este primer brote. Pero el nombre de un hombre se convirtió en sinónimo de la enfermedad. Y ese fue John Caius, nacido en Norwich y educado en Cambridge. Él había pasado los primeros años de su carrera médica viajando extensamente por el continente, regresando hacia el final del reinado de Enrique VIII con un apodo latinizado a la moda, como Dr. Johannes Caius. El pánico de la enfermedad del sudor durante el estallido de 1551 le dio la oportunidad ideal para dar a conocer este nuevo nombre a todo el mundo. El hecho de que los ricos parecían verse afectados con mayor frecuencia también le dio a John la oportunidad de ganar dinero. A pesar de que la mayoría de los pacientes de Caius aún terminaban muertos, él finalmente fue lo suficientemente rico como para hacer una donación espléndida a su antigua Universidad de Cambridge, que cambió su nombre a Caius College en su honor. Para el resto de nosotros, Caius nos dejó su clásica descripción de la enfermedad en un libro llamado Account of the Sweating Sickness in England, publicado por primera vez en 1556. También se ha desarrollado una industria académica menor que especula sobre lo que podría haber sido la enfermedad del sudor. Dado que tenía pocos síntomas además de una fiebre mortal violenta, los historiadores médicos han tenido poco para continuar. Pero las sugerencias que se han hecho a lo largo de los años incluyen que la misma era influenza, escarlatina, anthrax, tifus o algún enterovirus pulmonar similar al SARS. Todos, sin embargo, han tenido algún aspecto clínico o epidemiológico que significó que no encajaban en la descripción en el cartel de los más buscados para la enfermedad del sudor. Luego, en 1993, se produjo un brote de un síndrome notablemente similar entre los navajos de la región de Gallup, Nuevo México. Este episodio,
conocido como el brote de las 4 esquinas por la región del sudoeste de Estados Unidos en la que se localizó, llamó la atención de los investigadores de la enfermedad del sudor hacia su agente causal, el virus sin nombre. Sin nombre es un antivirus, miembro de un grupo de virus que en su mayoría se conocían previamente en Europa por causar un síndrome de insuficiencia renal, y un primo de varios virus de fiebre tropical transmitidos por insectos que pican. La nueva enfermedad recibió el nombre de síndrome pulmonar por antivirus, HPS. Aparte de las descripciones clínicas similares de la enfermedad del sudor y el HPS, otro factor se destaca a favor de su equivalencia, y esto era que las personas ricas en la época de los Tudor tenían más probabilidades de ser víctimas. El final de la Guerra de las Rosas significó que la gente por fin se sentía segura para invertir en propiedades sin el riesgo de que fueran saqueadas de inmediato, y la disolución de los monasterios creó una nueva clase móvil ascendente que de repente tenía los medios para construir. Y así lo hicieron. Londres de la época Tudor y las ciudades regionales de Inglaterra experimentaron un auge inmobiliario masivo. Los hogares grandes necesitaban mucho personal, y un gran número de personas necesitaba cocinas grandes llenas de grandes depósitos de cereales y otros alimentos. Poco después de que la gente se mudara, las ratas y otras plagas los siguieron. El brote de 4 esquinas se debió a la presencia del virus sin nombre en los excrementos de los ratones que vivían en las cercanías de las viviendas en esa localidad. La aerosolización del virus cuando se agitaron los excrementos, por ejemplo, cuando una escoba pasaba sobre ellos para barrerlos, creó una infección ambiental transmitida por el aire. Mientras que hoy en día los roedores plagan a los pobres, en el Londres postmedieval esos animales eran una característica de todos los niveles de la sociedad. En lugar de tratar de eliminar a las ratas, lo cual era una tarea casi imposible, las amas de casa de la época de los Tudor, que limpiaban minuciosamente sus excrementos, podrían haber liberado una nube de polvo cargado de antivirus, lo que provocó la enfermedad del sudor en toda Inglaterra. Todo esto supone, por supuesto, que la enfermedad del sudor era una variante temprana de HPS. Otros patógenos candidatos han generado otras explicaciones y escenarios. La enfermedad solía aparecer a fines del verano o principios del otoño. El brote de 1485 mató a 15.000 londinenses en 6 semanas de una población estimada de 50.000 y provocó que Enrique Tudor, que recientemente había sido coronado Enrique VII en el campo de batalla de Bosworth, pospusiera su coronación por temor a contraer él mismo la temida enfermedad. Esta primera ola duró hasta octubre del mismo año, luego desapareció tan rápido como había llegado antes de reaparecer en 1507, en 1517 y luego, mucho más grave, en 1528. En 1502, el príncipe Arturo Tudor, hijo de Enrique VII y heredero del trono inglés, murió, meses antes de cumplir 16 años, posiblemente a causa de la enfermedad. Aunque algunos autores han citado que el príncipe también pudo haber muerto de tuberculosis o víctima de algún cáncer, tal vez testicular. Arturo Tudor pudo haber muerto de la enfermedad del sudor, ya que parece que Catalina también estaba enferma al mismo tiempo, pero no he encontrado pruebas definitivas de ello, dijo la novelista e historiadora Claire Rigey, quien ha escrito sobre el drama. Con la oleada de 1528, el rey Enrique VIII estaba en el trono. Todavía estaba casado con su primera esposa, Catalina de Aragón, con quien se había casado en 1509, pero sin un hijo y heredero a su nombre. Este rey había comenzado a ampliar sus afectos. Esos afectos habían aterrizado infamemente en Ana Bolena, en algún momento alrededor de 1526. Al igual que su padre antes que él, la enfermedad del sudor hizo que Enrique VIII se volviera loco, tanto que abandonó rápidamente Londres y se fue al aire más dulce y seguro del campo con la esperanza de disminuir su exposición a la enfermedad. Sin embargo, Ana Bolena comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad mientras estaba en un autoaislamiento similar en el castillo de Hever. Enrique envió de inmediato a William Batts, su segundo mejor médico, para que la atendiera y, afortunadamente para Ana y la historia tal como la conocemos, ella logró salir adelante. Otros no tuvieron suerte, incluido el cuñado de Ana, William Carey, esposo de María Bolena. Las personas tampoco eran inmunes después de un episodio. El cardenal Thomas Wolsey, por ejemplo, sobrevivió a varios encuentros con el sudor, lo que lo hace muy afortunado,
ya que en algunas áreas, la tasa de mortalidad llegó al 50%. Después del brote de 1528, la enfermedad del sudor regresó por última vez en 1551, antes de desaparecer para siempre. Lo que deja a los historiadores y científicos por igual con la pregunta de qué se hizo la enfermedad. Pues bien, la enfermedad del sudor había desaparecido a finales de la época isabelina. Su reinado de terror apenas duró un siglo. Si de hecho fue una variante antigua de HPS, tal vez podamos especular sobre lo que llevó a su desaparición. El virus puede haber mutado a una forma menos virulenta, quizás en el proceso adquiriendo la capacidad de transmitirse entre humanos como una enfermedad febril más benigna, en lugar de ser solo un peligro ambiental esporádico. O tal vez su trayectoria evolutiva lo llevó en la otra dirección, volviéndose más fatal para sus huéspedes roedores, reduciendo así la cantidad de excrementos infectados alrededor de las viviendas humanas. Existe una tercera posibilidad. Sabemos que el clima de Europa se estaba volviendo progresivamente más frío desde finales de la Edad Media en adelante. Quizás algún cambio sutil en la ecología de los roedores le hizo la vida más difícil al virus. Por ejemplo, el brote de 4 esquinas de HPS se relacionó con la oscilación climática del fenómeno del Niño. Pero nunca lo sabremos con seguridad. Gran parte del misterio de la enfermedad del sudor permanece. Aunque sí sabemos que los antivirus todavía están con nosotros y que su día podría volver. La historia no puede decirnos todo. Pero puede darnos pistas de qué esperar, o quizás, incluso esperanza a la luz de la situación actual. Principalmente que el coronavirus puede desaparecer tan rápido como comenzó y que, a pesar del sudor, la gran mayoría de la población Tudor vivió, amó, prosperó y sobrevivió incluso sin ningún tipo de medida o protección, o sin la esperanza de una cura. Lo que nos coloca a las personas afortunadas en el siglo XXI, con nuestros avances médicos, políticas de distanciamiento social, internet y regímenes de higiene, en un lugar bastante bueno para capear con éxito los próximos meses. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y espero por sus comentarios también. Como siempre, quiero agradecerles el que sean parte de este canal y que vayan viendo los videos que voy subiendo.